Muchachos, buenos días. La semana pasada habíamos visto el principio de Fermat. Es un principio, bueno, algunos hicieron la tarea. Es un principio bastante importante para la física porque ese principio se traduce en un principio más fundamental que se llama el principio de mínima acción. Entonces, como el principio de Fermat es parecido al principio de mínima acción aplicado a la óptica. Bueno, vamos a comenzar hoy viendo la ley de Huygens. Entonces, la ley de Huygens o Huygens, como lo quieran llamar. Este capítulo es todo de óptica. Ajá, es de óptica, sí. Es de óptica. Muy bien. El principio de Huygens o la construcción de Huygens o el método de Huygens se traduce básicamente en que cada frente de onda está compuesto por un número infinito de puntos y cada uno de esos puntos es una fuente de onda. Es una fuente de onda digamos esférica. Bueno, entonces esto es más o menos así como redactado. Es más fácil entenderlo. Imagínense que esto es un frente de onda. Sea una onda plana, cilíndrica, lo que sea. Lo que sea. Entonces, cada frente de onda, como vimos en las primeras clases, pues es un conjunto de puntos que de hecho está descrito por un vector posición pues, o por una función de onda, pues r de t, cada uno de estos puntos, ¿cierto? Entonces esta colección de vectores es la que forma la función de onda. Entonces cada uno de estos punticos es un nuevo frente de onda esférico, cada uno. ¿Listo? Entonces, el frente de onda subsiguiente, después de este frente número 1, se va a formar con la línea, con la curva envolvente de todos estos frentes. O sea, como hay un número infinito de puntos aquí abajo, entonces usted puede tomar cada uno como una fuente de ondas y se le va a formar aquí adelante otro frente de ondas. Entonces, según Huygens o según la interpretación de Huygens, las ondas se propagan
de tal forma que el frente de onda nuevo, este es un frente de onda 2 o el frente de onda nuevo, se forma con la envolvente de todas las ondas que son emitidas por cada una de estas fuentes. ¿Para qué sirve esta interpretación? Principalmente para entender la difracción. O sea, digamos en la época de Huygens y en la época de Newton, como no había teoría cuántica de las ondas o no había una mecánica ondulatoria, lo más difícil de entender en esa época era la difracción. Ustedes saben que la difracción es un fenómeno mediante el cual llega un rayo de luz por acá que sea coherente y entonces en una pantalla, esto es una pantalla, se forman máximos y mínimos, que esto es el cuarto examen. O sea, es como si la onda pasara por aquí e interfiriera con ella misma. Esto es muy extraño porque según la interpretación newtoniana, la luz eran corpúsculos, ¿cierto? Mientras que la interpretación de Huygens eran ondas. Digamos que esta era la forma de entender estos fenómenos o el fenómeno del difuminado. O sea, si usted tiene aquí una puerta abierta en una esquina y esta es, digamos, se está parado acá, esto es una puerta, entonces la luz que viene de por acá, ella no se corta exactamente así, sino que aquí hay una pequeña región como de penumbra, como de difuminado. Esto tampoco se entendía muy bien, porque si la luz son rayos o son corpúsculos, entonces es difícil entender por qué se forma un difuminado. Este principio permite entender muy bien eso, porque observe que si consideramos que este no es un rayo, sino que realmente es un frente de onda, y que cada punto del frente de onda se convierte en una nueva fuente de onda, entonces miren lo que sucede. Imagínense que usted aquí tiene un triangulito y que esto es una cubeta llena de agua, porque el principio de Huygens no es solo para la luz, es para cualquier tipo de onda. Entonces esto es, digamos, una piedra en forma triangular. Entonces usted envía un frente de onda plano, bueno, casi plano. Como cada punto, entonces usted ya sabe que cada uno de estos puntos son fuentes de onda. Y con la envolvente de esas fuentes, de esas ondas, usted forma el nuevo frente. Cuando llegue aquí, este punto va a ser un frente de onda, pero este también. Entonces cuando llegue aquí, esto se va a empezar a ir así. Lo mismo este es un frente de onda, pero cuando llegue acá, se va a reflejar. Si uno hace la construcción completa, va a poder darse cuenta, porque cada uno de los puntos de este nuevo frente de onda va a ser otra vez una fuente de onda. Entonces uno se va a poder dar cuenta cómo la onda logra llegar hasta acá, y como cada uno de estos puntos es otra vez un frente de onda, entonces al otro lado del triangulito va a haber una onda que pasó. Si las ondas fueran corpúsculos, esto no podría suceder. O sea, una onda no podría bordear un objeto. ¿De acuerdo? Entonces eso es una forma de entender la difracción y de entender muchos otros fenómenos. Lo que sucede es que, pues, si usted va a hacer la construcción bien hecha, entonces usted tiene que centrar un punto acá, poner un frente de onda 1 y después un frente de onda 2 evaluado en un tiempo. Si este está evaluado en un tiempo, este está evaluado en el mismo tiempo más delta tiempo. Y el nuevo frente de onda, entonces usted tiene que hacer el radio de las ondas que salen de acá, C delta T. Bueno, C si es una onda de la luz, o la velocidad de la onda por delta T, para poder que esto le dé el radio adecuado. Entonces,
Y eso lo tiene que hacer por ahí con 3 o 4 puntos que usted elija. Cuando usted haga la construcción completa, que es con compás, entonces vas a obtener este nuevo frente de onda. El método se complica porque es muy geométrico. Entonces uno debe medir bien estas distancias para poder que el nuevo frente de onda salga como debe ser. Eso es, digamos, lo único complicado del método. Mediante este método se puede explicar, ya te atiendo, mediante este método se puede explicar el hecho de que haya un medio 1 y haya un medio 2 y un frente de onda que choca contra la superficie y ya sabemos que el frente se desvía, se refleje también. O sea, con este método de ondas uno puede construir fuentes de onda en cada uno de estos frentes, hacer una serie de razonamientos geométricos y llegar a la conclusión de que parte de la onda se transmite y parte se refleja. Ahí en la interfaz la energía se divide. Pero como les digo, la construcción geométrica es compleja y uno necesita pues unas herramientas de compás. Pues. Hoy en día esto se considera más un principio, pues algo histórico, más histórico que práctico. Por lo que vamos a ver enseguida, que se llama la aproximación de rayo en la óptica geométrica. ¿Preguntas? Pues entonces, supone que entonces cada punto en el frente de onda da una nueva ondita, entonces la superposición no es la que determina que el frente de onda se dirige para el anterior, ¿ok? La superposición es la que determina qué. O sea, entre ellas no se interfiere. Sí. Entre ellas sí se interfieren. Mira que en lo que yo estaba dibujando acá, este punto del frente de onda crea una onda así. Y este punto del frente de onda crea otra onda. Ellas sí interfieren, mira. Pero la nueva onda uno la forma, claro que aquí pinte 4, aquí pinte 3, o sea que aquí tendría que pintar 4. Entonces el nuevo frente de onda uno lo pinta con los máximos de estas, ¿cierto? Por acá vendría el nuevo frente de onda. Pero ellas aquí sí interfieren. Lo que pasa es que eso se salva porque, pues, acordate que esto es en un tiempo, este está evaluado en un tiempo delta t más t y este está evaluado en un tiempo t. Entonces usted puede hacer este delta t tan chiquito como quiera en el límite. Entonces usted podría, por ejemplo, hacer un frente de onda así de pequeñito. ¿Sí me entiendes? Pero ellas sí interfieren. Sí, claro. De hecho, haciéndonos francos, esto es un modelo bastante bueno, porque exceptuando a la luz, pues que es un poquito más difícil de aplicarle el principio. Cuando una onda se transmite, por ejemplo, en el agua, la onda es la perturbación de esa agua, de ese medio. La energía está perturbando los átomos del medio. Entonces, en cada uno de los átomos dispersa la energía. Imagínense, esto es un tren de átomos de un fluido, de una cubeta de agua. Entonces, cuando uno le pega a este átomo, él tiene pues todos los grados de libertad. Él puede vibrar hacia arriba, así, pues él puede vibrar de muchas formas. Tiene 3 grados de libertad en principio. Entonces él dispersa la energía en todas las direcciones, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia arriba. Él dispersa la energía en todas las direcciones. Entonces lo que va a hacer es que esa energía va a perturbar a este otro átomo, que también la va a dispersar en todas las direcciones. Entonces desde afuera uno podría ver cada punto del medio como una fuente de ondas. ¿Sí me hago entender? El método es bonito, es muy bonito y ayuda a explicar muchas cosas, pero hoy en día no es muy usado pues a este nivel de cursos básicos, por una cosa que vamos a ver ya, que se llama la aproximación de rayo.
La aproximación de rayo es en la óptica como la aproximación de partículas en la mecánica, o como la aproximación de rodar sin deslizar es en el cuerpo rígido. Entonces, ¿qué es la aproximación de rayo? Usted tiene una superficie, bueno, tiene una onda. Usted sabe que una onda no es un rayo, una onda es un frente de ondas. Estos son puros frentes de onda, ¿cierto? Pero entonces supongamos que esto va a incidir sobre una interfaz y esto es un medio con índice de refracción 1 y un medio con índice de refracción 2, digamos el aire y el agua, etc. Entonces, todos estos frentes de onda van a chocar con este medio. Dado que usted elige un punto acá y este punto se transmite por la construcción de Huygens acá y este punto se transmite acá y acá y acá y acá, o sea, usted puede seguir solo un punto y ya sabe en dónde está el resto de los frentes de onda. ¿Sí ven? O sea, usted estudiando un solo punto puede inferir, digamos, cómo se comporta el resto de frentes de onda. Entonces usted sigue este punto y supone que este punto es el que choca con la interfaz. Usted sabe que acá parte de la energía se va a reflejar y parte se va a transmitir. Normalmente se hace una línea llamada la línea normal. La línea normal, que es perpendicular a la superficie de incidencia. Entonces usted sigue otro punto de acá. Entonces miren que eso se comporta como un rayo. O sea, en la óptica geométrica, solo en la óptica geométrica, los frentes de onda se pueden tratar como si fueran líneas, pero realmente la onda no es esta. La onda son las líneas perpendiculares a ese rayo y paralelas entre sí, que simbolizan el frente de ondas. A esto se le llama la aproximación de rayo. Entonces, en vez de ponernos a estudiar líneas paralelas que inciden sobre interfaces o sobre superficies, lo que vamos a hacer es estudiar líneas, rayos que inciden sobre la interfaz. Esa es la aproximación de rayo. Por eso el principio de Huygens es tan poco usado, pero es muy bonito. O sea, uno tomarse el tiempo, por ejemplo, de realizar construcciones de cómo se refleja una onda en el marco de una puerta con el principio de Huygens. Es complicado, es laborioso, pero si uno lo hace, no sé, con colorcitos, con regla y compás, se da cuenta de algunos fenómenos muy bonitos de la difracción, sobre todo el difuminado. Muy bien. Entonces esa es la aproximación de rayo. Entonces ya algunos me enviaron la tarea de la demostración del principio de Fermat, y ya llegamos en la clase anterior a la ecuación n1 seno de teta 1 igual a n2 seno de teta 2, que es la ley de Snell. Muy bien por los que hicieron esa tarea. Aunque creo que les dije que no era para enviarme, pero algunos la enviaron y eso está bien. Bueno, muchachos, hablando de parciales y de exámenes, el lunes se acaba este tema. Este tema es muy corto. El lunes se acaba este tema. Es muy posible que hagamos taller el jueves y el parcial sea el otro sábado. ¿Qué dicen? ¿Cómo están para examen el otro sábado? Tenemos uno programado ya. ¿Ya tienen uno programado? Listo. Entonces, de este sábado en 8 hay examen. De todo lo que tenga que ver con óptica. El tema prácticamente se acaba el lunes. De pronto el otro sábado haremos ahí un taller y empezaremos el otro tema. Profe. Señor.
Tres parciales, ¿cierto? ¿Son 3 parciales o 4 parciales? Sí, vos al principio nos dijiste que eran 3 del 20, los de seguimiento, que eran los quiz y talleres y la exposición. Ah, sí. Sí. Tienes toda la razón. Ah, bueno, entonces me voy a fijar en eso y les envío un correo. Les envío un correo al respecto. Bueno, entonces está la ley de Snell, ¿cierto? ¿Cómo se usa? Pues imagino que ya tienen idea, pero vamos a recordarlo acá. Supóngase que estos son dos medios. El medio 1 con índice de refracción N1, que ya vimos que el índice de refracción N1 es la velocidad de la onda en el medio 1 sobre la velocidad de la onda en el medio 2, pero si hablamos de luz, podemos decir que el medio 1, sí, la velocidad, la razón entre las velocidades, o digamos más bien, si estamos hablando de luz, entonces N es C sobre V, que es la velocidad en el medio 2, suponiendo que este es el aire, ¿cierto? O el vacío. Entonces, enseguida hay un comentario acerca del índice de refracción en diferentes medios y cuándo depende o no depende de la frecuencia. Entonces, supongamos que este es un medio 1, este es un medio 2, agua o aceite, bueno. Entonces, siempre a la superficie de la interfaz hay que trazar una línea normal. Esta línea normal siempre tiene que ser perpendicular, como su nombre lo indica, a la interfaz. En este momento ustedes lo ven claro, pero suele suceder en los ejercicios que la gente se equivoca en ponerla normal. Es una línea perpendicular a la interfaz. ¿Qué es la interfaz? Es la línea sobre la cual incide el rayo. Entonces, respecto de esta línea, se va a medir o vamos a medir el ángulo de incidencia o el ángulo 1. Y respecto de esta misma línea, vamos a medir el ángulo de transmisión o el ángulo 2. Entonces ahí, digamos que ya tenemos explicado la ley de Snell, pues la fórmula de Snell más bien. Algunos índices de refracción, por acá los estoy ubicando. Entonces, por ejemplo, el diamante 2.4, la glicerina. Mira que como es el cociente entre dos velocidades, la velocidad en el vacío y la velocidad dentro del medio, no tiene unidades. 1.473, este es uno. El aire es prácticamente 1. Es 1.293.
O sea que uno puede decir que el índice de refracción del aire es aproximadamente el índice de refracción del vacío, que es 1. Bueno, ahí hay muchos, pero esos son como los más... Y el vidrio, digamos el vidrio. El vidrio plano, 1.66, plano o templado, pues que llaman. Es, digamos, una convención suponer que el índice de refracción siempre es medio respecto del vacío. O sea que la definición del índice de refracción debe ser esta. Aunque hay alguna forma de definirlo también en términos de la velocidad en el medio 1 y la velocidad en el medio 2. Pero es una convención medirlo respecto del vacío. ¿De acuerdo? Bueno. Ya habíamos visto la clase anterior que la energía la energía de una onda, cuando pasa de un medio 1 a un medio 2, la energía se conserva. O sea, la frecuencia de los fotones, de los fotones o de la onda electromagnética permanece constante. Entonces, para que la frecuencia permanezca constante, porque recuerden que esta onda tiene una frecuencia. La onda que pasa aquí al otro medio, si esta es la línea normal y esta es la interfaz, entonces la onda que pasa a este otro medio tiene la misma frecuencia y deben cumplirse las relaciones. Supongamos que este es el vacío, que este es el medio, entonces deben cumplirse las relaciones. Como estas dos son iguales, uno de aquí puede encontrar la relación entre las longitudes de onda o encontrar las relaciones entre las velocidades. De ahí también puede verse la definición del índice de refracción. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay un comentario interesante y es que no todos los índices de refracción son constantes. Entonces vamos a decir medios dispersivos y medios no dispersivos. Un medio dispersivo es aquel, medio dispersivo y medio no dispersivo. Aquí es donde el índice de refracción depende de la frecuencia o depende de la longitud de onda, como lo quiera llamar. Mientras que aquí n es una constante. Esto es lo que diferencia un medio dispersivo de un medio que no sea dispersivo. Entonces ya les voy a explicar qué significa esa palabra. Supóngase que usted tiene un prisma hecho de un material especial. Muy especial el prisma. Tal que cuando la luz blanca entre, luz blanca. Cuando la luz blanca entre, al otro lado salga luz blanca. Realmente, esto es difícil pues porque la misma geometría del prisma hace parte de lo dispersivo que el material, pero supóngase que usted lo puede construir, que hay un material especial. Entonces, este material es no dispersivo porque el índice de refracción, como la luz blanca contiene al rojo, al naranja, al verde, al amarillo, a todos los colores, entonces el cambio de dirección de cada una de estas ondas cuando entra dentro de este prisma especial es la misma. Me explico. Vamos a hacerlo aquí más grande. La normal es ¿cuál? Es esta. ¿Sí o qué? Porque tiene que ser perpendicular. Entonces, cuando entra, por ejemplo, el rojo, miren que la normal es así. Entonces el rojo se tiene que dispersar, o sea, tiene que cambiar de dirección, porque este es un índice más alto, pues este medio es más denso que este. Entonces entra el rojo y se cambia por acá. Entra el amarillo y como no depende de la frecuencia, entonces se desvía la misma cantidad. Entonces cuando salga por acá,
cuando salga por acá van a salir todos junticos, o sea que si aquí entra blanco, aquí entra blanco. Perdón, ahí sale blanco. Esto es lo que se llama no dispersivo. Pero en la realidad, muchos medios son dispersivos. Muchos medios son dispersivos. ¿Qué significa eso? ¿Puedo quitar ya la hoja? Sí. Un medio dispersivo significa que si este es tu prisma, si esta es la línea normal, entonces por acá entra el rojo. Entonces él se desvía así. Pero si tú le entras por esta misma línea al amarillo, ya el amarillo se va a dispersar de otra forma. Déjenme, yo miro la relación entre ángulos para que el dibujito quede bien hechecito. Ah, listo, entonces el amarillo está por dentro del rojo. Y luego viene, si le metes el amarillo, entonces este es el azul. Entonces el azul viene incluso más por dentro. Entonces, cuando esto sucede porque el índice de refracción depende de la frecuencia. Si le entra rojo, el índice de refracción es 1. Si le entras amarillo, el índice de refracción es otro y así sucesivamente. Entonces aquí al otro lado, cuando esta, como también tiene que ser respecto de la normal, entonces miren que esta normal es diferente a esta. Entonces el ángulo de incidencia para esta parte es este es el ángulo de incidencia. Como pasa de un medio más denso a uno menos denso, el rayo tiene que abrirse. Entonces este último fue el azul, entonces este será el azul, pero entonces el amarillo se dispersará así y el rojo se dispersará así. Lo cual significa que si usted aquí metió luz blanca, porque metió por el mismo rayo todos los colores, o sea, un rayo de luz blanca, a este lado ya le van a salir separados los colores y a eso es a lo que se le denomina un prisma. ¿De acuerdo? Esto sucede porque el índice de refracción de un prisma generalmente depende de la frecuencia o de la longitud de onda. A eso se le llaman medios dispersivos. Muy bien. Hay un principio de simetría. Entonces ya vimos lo de los medios dispersivos. Digamos que hay una simetría en la ley de Snell. Línea normal, interfaz, medio 1 y medio 2. Si usted envía un rayo de luz, no sé, cualquier color, con un ángulo inicial, esto va a tener un ángulo final, ¿cierto? O un ángulo transmitido, un ángulo 2, como quiera verlo. El principio de simetría dice que si usted devuelve el tiempo, el rayo de luz se va por la misma trayectoria. O lo que es lo mismo, pues devolver el tiempo, dirán ustedes, pero qué pendejada, devolver el tiempo no es posible. Sí, yo sé. Pero usted puede hacer, si esto es un rayo láser, usted lo está enviando desde por acá y esta es la trayectoria que tomó, usted puede cambiar el montaje y mandarlo desde por acá y va a tener la misma trayectoria. Ese es el principio de simetría en la aproximación de rayos. Este principio de simetría va a implicar ahora en los espejos planos que la mano derecha se cambie en la izquierda. Cuando usted pone la mano derecha frente a un espejo, entonces en el espejo usted ve, si usted pone la derecha en el espejo usted ve la izquierda. Muy bien.
Vamos a hacer ahí un ejemplo como para cogerle el sabor a esto. Bueno, les voy a dar una tarea para el que la quiera hacer. Explicar en detalle y en rigor la forma del arco iris. ¿A qué me refiero con en detalle y en rigor? O sea, geométricamente, haciendo buenos cálculos. Si obtienen los cálculos de algún artículo y si lo estudian y lo hacen en sus palabras y en su forma de redacción, está bien. Explicar en detalle la forma del arco iris y por qué se ve en efecto los colores del arco iris. ¿No es porque las partículas de agua descomponen la luz? Sí, los colores se ven por eso, pero hay unos detalles muy bonitos ahí, mira. Por ejemplo, vos estás parado acá. Entonces todo esto son goticas de agua, ¿cierto? Entonces cada gotica de agua se comporta como un prisma. Entonces descompone la luz blanca en diferentes colores. Pero porque uno desde acá siempre ve los mismos colores, que son el rojo, luego el amarillo, luego el verde. O sea, ¿por qué se ven? Primero, porque es arqueado, ¿cierto? Explicar la forma del arco iris es porque es un arco. Podría ser también, no sé, una línea así recta. O podría ser un arco hacia arriba. O sea, ¿por qué es un arco hacia abajo? Esa es la primera pregunta. Pero la demostración que hagan, quiero que la hagan geométricamente. Muy bien explicado. O sea, no quiero que la saquen pues de los libros básicos, que llegan y ponen aquí un rayo de luz, dicen que esto es 42 grados y entonces ya por eso usted ve todos los colores así. Eso no es una explicación convincente. Y lo otro es porque siempre, si usted mira acá y ve el difuminado y mira acá, ve el difuminado y lo ve no solo en el mismo orden, sino aproximadamente con el mismo ancho en el arco iris. ¿Cierto? O sea, ¿por qué, por ejemplo, el arco iris no es una cosa que se adelgace acá y que aquí se engruese y que aquí se adelgace? O sea, ¿por qué no es una cosa como así? Entonces eso tiene ahí algunas reglitas geométricas que le ayudan a uno a entender la forma del arco iris. Vamos a hacer un ejemplo. Y vemos enseguida unas imágenes. El primer ejemplo es, bueno, yo creo que ni es un ejemplo, es una cosa ahí de observación y es ver que si está la normal y si está la interfaz. Entonces un rayo de luz que penetra por este lado, digamos que esto es una plaquita de vidrio, cierto, esto es vidrio, o una película de aceite, bueno, muchas cosas. Entonces aquí obviamente esto se va a deflectar hacia la normal, pero cuando vuelva a salir, pues entonces se tendrá que alejar de la normal. Creo que me quedó como mal pintada esta. Esta es una normal y aquí hay otra normal. Entonces este ángulo es diferente a este. Estos dos son iguales, pues por alternos internos, entre otras cosas pues porque estas dos normales son paralelas. Pero entonces este tiene que alejar de la normal. Este ángulo θ' es igual a θ1.
O sea, ¿es claro o lo demostramos? Lo demostramos. Entonces, ¿qué proponen? Ley de Snell, que es lo único que conocemos, ¿sí o no? Entonces, ley de Snell aplicado, digamos que esto es un medio 1, esto es un medio 2 y esto vuelve a ser el medio 1. O sea, digamos, pedazo de vidrio ahí en el aire. Entonces, la ley de Snell es N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. Listo. Pero la ley de Snell aplicada a este otro paso es N2 seno de teta 2 igual a N1 seno de teta prima. De ahí se ve que teta 1 es igual a teta prima. Directamente. ¿Sí lo ven? O sea, todo esto es igual a todo esto. Entonces usted iguala las ecuaciones y queda que N1 seno de teta 1 es igual a N1 seno de teta prima. Los N1 se van y teta 1 tiene que ser igual a teta prima. Preguntas. ¿No? Ok. Entonces, digamos otro ejercicio que es ahí medio interesante es calcular la desviación aparente de un objeto cuando es visto a través de una placa de material, transparente o semitransparente. Transparente debe ser, los semitransparentes presentan mucha reflexión difusa. Entonces, supóngase que esta es la línea N1, pues la normal 1. Esto incide por acá. Bueno, ya veo que vamos a necesitar hacerlo así grande. Este es teta. Entonces, si este es N1 y este es N2, supongamos que este es el aire o algo así, y este vuelve a ser el aire, y aquí está tu ojo observando. Este es el ojo de Heidi. Entonces aquí está tu ojo observando. Esto se transmite, entonces esto es un ángulo teta prima. Esta es la normal. Esto vuelve y se abre y va a dar al ojo de Heidi. Ya sabemos que este ángulo de acá es igual a teta, pues lo acabamos de demostrar. Pero entonces aquí viene un efecto cerebral. El cerebro de nosotros evolucionó para percibir la luz en forma recta. Entonces, el cerebro de Heidi va a pensar, si esto aquí es, por ejemplo, no sé, un pescado, un pez, que está ahí dentro de una pecera, y este es el vidrio de la pecera, entonces el cerebro de una persona normal va a pensar que el pez está acá, porque uno siempre cree que la luz viaja en línea recta. Entonces uno va a ver el pez donde no está. ¿Sí observan ese fenómeno?
Se le llama la posición aparente. Bueno, Señor, pues qué diferencia hace pues el medio. Ya no serían tres medios cuando uno lo ve pues, en el agua. no, imaginémonos que este es agua y que este es agua, ¿cierto? Imagínate que hoy estás nadando y este vidrio hace el papel de las gafas. O puedes pensarlo también de la siguiente forma. Imagínate que esto es aire y que esto es aire. Que esto es un vidriecito ahí y esto es una mosquita. Entonces, uno cree que que la luz viaja en línea recta, entonces uno cree que la mosquita está acá. Y mentira, la mosquita no está ahí, está acá. Entonces, hay una forma, claro que, bueno, como estos dos ángulos son iguales, entonces estos dos rayos son paralelos. Lo que pasa es que el dibujo me quedó mal hecho. Esa es la parte interesante de enseñar óptica geométrica. Que uno debió haber hecho un curso de dibujo técnico, pero no lo he tomado. Prometo que lo tomo el año entrante. Entonces, bueno, el dibujo va a haber que volverlo a hacer porque este rayo incidente tiene que ser paralelo a este. Entonces realmente esto tendría que ser como así. O sea, el ángulo teta debería ser así. O este debió haber sido más corrido. Entonces lo voy a volver a hacer aquí en un momento. Entonces, listo, este es un rayo incidente. Este es el rayo. Este es el rayo transmitido, el que está oscurito. Y este es el otro rayo transmitido nuevamente al otro medio. Entonces, si una persona está por acá, realmente uno nunca observa un rayo. Uno lo que observa es el frente de onda que está asociado a estos rayos, ¿se acuerdan? De ahorita al principio de la clase. Uno no observa un rayo, uno observa el frente de ondas. Entonces, aquí está el ojo. Y uno en efecto cree que el bendito pescado, la bendita mosca está por acá. Imagínense que eso es una mosca. Igual de lejos se ve parecida. Entonces una cosa interesante es calcular la desviación, o sea, esta distancia que hay entre estas dos líneas paralelas. Esta distancia de... ¿Sí ven? Esa distancia de... Entonces para calcularla, pues no es algo así como muy difícil tampoco. Suponemos... Bueno, entonces trasladamos esa línea la trasladamos para acá. Entonces, como son cosas paralelas, entonces esta es perpendicular. Este ángulo interno, vamos a llamarlo gamma.
Entonces desde la geometría, como estas son dos líneas que se cruzan en un punto, o sea, esta puntea y esta, no esta y esta. Entonces gamma va a ser igual, pero es que casi no se ve. Gamma es igual a bueno, vamos a llamar más bien gamma este pedacito solamente, este chiquito. Entonces, gamma más teta prima es igual a teta. Entonces, tenemos la primera relación. Vamos a decir que la película tiene un espesor, no sé, H. Espesor de la película o del lente. Listo, H. Entonces H digamos que esta distancia desde aquí desde el punto 1 hasta el punto 2 la vamos a llamar A. Entonces A va a ser igual a la distancia desde 1 hasta 2. O sea, desde aquí hasta aquí. Es para no recargar el dibujo. Listo. O sea, todo esto es A. Entonces, H es igual a la hipotenusa, que es A, reducida por un coseno de teta. Coseno de teta prima. ¿Cierto? Muy bien. Esto por un lado. Por otro lado, esta D forma también un triángulo rectángulo con este ángulo gamma, ¿cierto? Y con A. Y A también es la hipotenusa de este otro triángulo rectángulo. Entonces podemos decir que la longitud D es igual a la misma hipotenusa reducida por un seno de gamma. Entonces gamma lo tenemos, que es la diferencia entre teta y teta prima. Lo que no tenemos es la hipotenusa A, pero entonces la podemos despejar. Entonces, D es igual a H sobre coseno de teta prima, seno de gamma, que es teta menos teta prima. Entonces, en principio, aquí ya encontramos a D. O sea, ya sabemos cuánto se desplaza. Ese es el desplazamiento de la imagen. Porque teta prima, si conocemos a teta prima. O sea, si sabemos cuál es el ángulo incidente, vamos a saber cuál es el refractado por la ley de Snell, ¿cierto? Entonces N1, seno de teta igual a N2, seno de teta prima. O sea que desde la ley de Snell podemos obtener el ángulo de refracción. Y con el ángulo de refracción podemos obtener la distancia que se separan las dos imágenes. Entonces usted va a ver una mosca aquí que es imaginaria, pues o imaginaria no, es una mosca virtual. Y vamos a comenzar de una vez a trabajar ese concepto. Digamos que esto es una mosca virtual. Y que esta va a ser la mosca real. ¿Qué significa virtual y real? Real significa que desde este punto viene energía, o sea, la energía proviene de ahí. Mientras que virtual, usted parece ver la mosca aquí, pero desde acá no está viniendo energía de la mosca, porque la mosca está acá. A eso le llama real y virtual. O imagen aparente o algo así. Listo, entonces esto ya quedó solucionado. ¿Preguntas?
que si las cosas que uno ve sí están donde uno cree que están, no. Todo. Pues mientras haya un medio de por medio, no están donde uno las ve. O sea, este efecto no solo aparece ahí, este efecto aparece en muchas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, un efecto muy interesante, que se sale un poquito de la óptica, pues se sale un poquito del tema, pero vale la pena explorar, es cuando la gente en el cielo ve una estrella. Entonces la gente ve una estrella y cree que la estrella está acá. Pero muy poca gente es consciente que está metido dentro de un planeta. Ese planeta tiene atmósfera. Esa atmósfera es un medio, un montón de gases. Entonces, como este medio es mucho menos, el vacío es mucho menos denso que el aire, entonces la estrella realmente está por acá. Si esta es la normal, entonces la luz de la estrella viene acá y se junta a la normal. O sea que usted ve la estrella acá, pero ella no está acá, ella está acá. Esa es una. La otra es que en relatividad general, o sea, en física moderna, hay un fenómeno que se llama la curvatura del espacio-tiempo. Y consiste, digamos así, muy por encima y de forma muy divulgativa, consiste en que una gran cantidad de energía, como un planeta o una estrella, una gran cantidad de masa, una masa grande, deforma el espacio-tiempo, o sea, lo vuelve como así. Entonces, si uno está por acá en un cohete o en un planeta, la luz que viene de una estrellita que esté por acá en cercanías de esta curvatura, la luz tiene que seguir este camino y se va a curvar. Entonces cuando llegue a nosotros vamos a creer que la estrella está por acá. Porque nosotros siempre tendemos a pensar que la luz viene en línea recta. Este fenómeno ya ha sido medido experimentalmente e incluso fotografiado. Entonces, les voy a mostrar ahí un par de imágenes que son muy interesantes al respecto de esto y del espectro de luz. No voy a estar con mi mamá viendo la excepción de que los están explotando bombitas. Y primera agua. Bueno, jóvenes, observen esto. Esta imagen, ojalá encontrara la fotografía original. Ah, es esta es una belleza de fotografía. El concepto está en esta, miren. Esta es la cantidad de materia. Ah, bueno, esperen que refresque la imagen porque a ustedes no les ha llegado ya. Esta es la cantidad de materia que está deformando el espacio-tiempo. Entonces la luz que proviene de acá de una estrella tiene que irse sobre esa malla que está deformada. Ese es el concepto. Entonces acá lo aplican, observen. Esta es una gran cantidad de masa, digamos una galaxia entera o algo así. Y por acá hay más luz proveniente de otras galaxias. Entonces la luz que viene por acá se curva y le da la vuelta a este objeto. Entonces lo que nosotros estaríamos viendo en esta línea
realmente no está aquí, realmente está es aquí. O sea que las estrellas no están donde uno cree que las ve. Y esta es la prueba original de una estrella que está detrás del Sol, y esta fotografía se tomó durante un eclipse. Fue, digamos, la primera corroboración o el primer espaldarazo importante a la teoría de Einstein de que el espacio-tiempo se deformaba. Miren la mancha de luz, esta línea que muestra que la luz de la estrella que está detrás del Sol se curva. Si el espacio-tiempo no se curvara, la luz de la estrella que está detrás del Sol no lograría pasar por detrás del Sol, pues no lograría pasar hasta este punto y no podríamos ver esta línea. Entonces esto es uno de los efectos más interesantes, y hay gente que propone cosas como que el espacio también se comporta como un medio. Vamos a bueno, ahora vamos a estudiar el ángulo crítico. Bueno, yo quería mostrarles, ya me acordé. Bueno, estos son imágenes de la ley de Snell. Esta imagen es muy disidente. O sea que ustedes ya están en capacidad de explicar este fenómeno. Bueno, esta es la ley de Snell. Esto es un rayo láser y esto es un material de pasta transparente. Observen que este ángulo y este ángulo son los mismos por la ley de Snell, pues porque están en el mismo medio. Observen que este ángulo respecto de la normal es diferente de este. Claro que, bueno, este sí debe ser igual, pero es este. Pero ahí no se ve bien. Vamos a buscar uno que se vea mejor. Este, por ejemplo. Esperemos que refresque ahí la imagen. Ya. Muy bien. Ustedes observen. Vienen los rayos de luz, pegan en diferentes puntos. Observen que aquí se ve cómo se transmite, o sea, cómo se mete dentro del medio, y luego cómo se reflejan. Observen algo. Estos que están aquí como más claritos son los reflejados. Estos son los transmitidos. Y los ángulos, observen que el ángulo entre esta línea, por ejemplo, y esta son diferentes. Por lo tanto, el ángulo entre esta y esta son distintos. Entonces, digamos que eso son pruebas experimentales, porque... ¿Cómo? Llegan esos, se reflejan en la parte de abajo.
Sí, repásalo. Repásalo. ¿Ya me oyen? Hola, hola. Ah, listo, lo que pasa es que se había caído la señal. Aló, aló, aló. Listo. Por ejemplo, miren esta. Estos son perfectos para la clase entrante. Miren estas. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver desde allí. Esto es un espejo, esto que estoy señalando acá. Estos son rayos paralelos. Y la luz se devuelve pasando por un mismo punto. O sea, este espejo, que en principio es ser parabólico, enfoca los rayos en un solo punto. Es un espejo cóncavo, ¿cierto? Sí, ya eso lo vamos a ver enseguida después de esta ilustración. Muy bien, nos hace falta solo estudiar de esta parte algo que se llama el ángulo mínimo. ¿Ah? El ángulo crítico. Bueno, ustedes ya son capaces de explicar este fenómeno. Aquí está Shirley o Shirley. Alza la mano. Ah, ya. Es que de acá prácticamente no lo reconozco. Shirley, contame ¿cómo explicarías vos este fenómeno? Ah, ya me acordé de Shirley, ella fue la que dijo que yo era bajito. Victoria, ¿cómo explicas este fenómeno? Todos hemos visto eso, ¿cierto? Que uno mete un lápiz dentro de un vaso con agua y uno ve el lápiz partido. Bueno, yo este fenómeno lo acabé de explicar y hasta lo demostré matemáticamente, entonces se los dejo como tarea, piénsenlo. No es difícil. Ok. Entonces vamos a pasar ya al tema del ángulo crítico. ¿Qué es el ángulo crítico? Usted tiene aquí una interfaz. Tiene aquí la normal. Este es un medio 1, este es un medio 2. Pero la condición es que el medio 1 sea menor que el medio 2. Gracias, Jaime. Entonces, si el medio 1 tiene un índice de reflexión menor que el medio 2 y la luz se emite dentro del medio 1 hacia el medio 2, entonces obviamente va a suceder que este ángulo θ' sea mayor que θ, ¿sí o no? O sea, si pasa por ejemplo del agua al aire, como pasa de un medio más denso a uno menos denso, el rayo se abre.
Entonces sucede que existe un ángulo crítico para cada medio. Para cada par de medios existe un ángulo crítico, en donde este rayo de luz, imagínense que aquí está María Victoria observando un pez que está aquí dentro del agua. Existe un ángulo en el cual el pez se puede hacer tal que María Victoria nunca lo vea. Porque este ángulo puede llegar a ser 90. Entonces, si este ángulo es 90, pues se va por toda la superficie del agua y María Victoria, por más que se acerque, pues no va a poder meter el ojo en el agua. Si quiere continuar en el aire. Entonces, no va a haber nunca el pez. Ese ángulo existe. Entonces, si uno plantea N2 seno de teta igual a N1 seno de teta prima, esta es la ley de Snell para este problema. El medio de donde parte el rayo por el ángulo incidente dentro de ese medio. El medio a donde llega el aire por el ángulo transmitido en ese otro medio. Entonces uno puede encontrar el ángulo teta como N1 sobre N2 seno de teta prima, ¿sí o no? Una álgebra ahí normal y sencilla. Pero el ángulo crítico se presenta cuando teta prima es igual a 90. Si teta prima es igual a 90, entonces el ángulo crítico es seno a la menos 1 de N1 sobre N2 por seno de 90, queda 1. O sea que el ángulo crítico el ángulo crítico es seno a la menos 1 de N1 sobre N2. Obviamente N2 tiene que ser mayor que N1 para poder hacer esta gracia. Entonces, si usted tiene aquí su pececito, el hijo de madre se le puede esconder a usted en el ángulo crítico. Vamos a calcular un ángulo crítico ahí. Yo les dije cuál era el del agua, ¿cierto? Listo. El agua es 1.333. Les agradecería que no charlaran en clase, hombre. Vamos a suponer que el agua es 1.333 y que N1 es igual al aire. Entonces el ángulo crítico donde se puede esconder el pez es seno a la menos 1 de 1 sobre 1.333. ¿Cuánto da eso? Pues yo sé que el tema es muy fácil y todo, pero tampoco para charlar.
48,60. Entonces, si un pez se para ahí, pues empieza a nadar alrededor de esta vecindad, es muy probable que usted a primera vista, a simple vista, no lo vea. Listo. Muy bien. Entonces, ya con esto terminamos todo lo que tiene que ver con la ley de Snell y comenzamos espejos planos. Espejos planos. Los espejos planos pues no tienen mucho misterio, pero sirve para definir algunas cantidades importantes para cuando estudiemos los espejos cóncavos y convexos. A este se le llama el eje principal. Ese va a ser el espejo. Aquí a una distancia P vamos a poner el objeto. O sea, P es igual a la distancia al objeto. H va a ser la altura del objeto. El punto donde se cruza, el punto V, donde se cruza el eje principal con el espejo, se llama el vértice. Como esto es un espejo, entonces pues toda la luz que viene de acá se va a reflejar por ahí mismo. Un rayo de luz que salga de acá, de este punto, al vértice con un ángulo θ, pues se va a reflejar con el mismo ángulo θ, porque es un espejo. La imagen se va a formar al otro lado a la misma distancia. Q es la distancia a la imagen. Q es la distancia a la imagen. Bueno, creo que olvidé hacer un comentario ahí que es importante, sobre todo para ustedes que son de telecomunicaciones. Sobre el ángulo crítico. Pues no es algo pues teórico, pero sí es un comentario importante. Teníamos aquí lo del ángulo crítico. Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Cierto? Esto es esta teoría se implementa demasiado en las fibras ópticas. Entonces usted tiene una fibra óptica y usted lo que quiere es que la señal pues no se le salga de la fibra, que rebote, y si no se sale de la fibra, sino que la energía sigue andando dentro de la fibra, por lo menos en la piel de la fibra, usted va a conservar mucha parte de la energía. Entonces lo que hacen es diseñar índices de refracción de la fibra para que el ángulo al que se cumpla esto sea muy flexible. Entonces la luz rebote dentro de la fibra
por muchísimo tiempo sin necesidad de que se salga y por lo tanto se conserve mucho la energía y la señal guarde mucha fidelidad. Esa es, digamos, una aplicación muy moderna y muy importante del ángulo crítico y de la ley de Snell. Bueno, es un comentario ahí que de pronto se me pasó por alto y es importante. Entonces, ¿cómo es el trazado de rayos? Trazado de rayos en espejos planos. Pues no tiene mucha ciencia. Se tiene un espejo plano acá y tiene aquí, no sé, una flechita y aquí está su ojo. Entonces, de aquí viene un rayo con este ángulo, se refleja con el mismo y usted cree que la flechita está aquí. Eso es todo. Ese es el trazado de rayos. Solamente hay dos rayos principales, uno que sea paralelo, pues en espejos planos, uno que sea paralelo al eje, que se devuelve por ahí mismo, entonces usted lo prolonga, y uno que pasa por el vértice y que se refleja al mismo ángulo θ. Entonces donde se corten estos dos, ahí se va a formar la flechita. Eso es todo. La distancia P y la distancia Q pues son las mismas, la distancia objeto y la distancia imagen en espejos planos son iguales. Por eso les digo que no tiene así como mucha gracia aún, aunque los ejercicios de espejos planos pueden resultar muy difíciles. O sea, sobre todo por la geometría. Se le llama M a la magnificación o al aumento, bueno, es más la magnificación, y se define como la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Entonces, este ejemplo es muy sencillo, pero sirve para definir las cantidades interesantes que vamos a trabajar. Entonces está la distancia objeto, la distancia imagen, esta es la altura de la imagen. Esto es altura de la imagen sobre altura del objeto. Listo. Eso es todo. Ahora sí, espejos curvos. Entonces un espejo cóncavo. Bueno, en este espejo plano también sirve para ilustrar qué es una imagen virtual. Miren, esta imagen es virtual porque usted está viendo que la imagen está acá, pero de este punto del espacio no viene energía real. La energía viene de acá por reflexión sobre esta superficie. Entonces esta imagen se le llama virtual porque la energía no está acá, la energía realmente está acá. Pasa como en la estrella. La energía de la estrella está acá, pero por efecto de este espejo usted cree que la estrella está acá. ¿De acuerdo? Esto es una imagen virtual y esto es un objeto real. ¿Es que hay objetos virtuales? Sí, hay objetos virtuales. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a trabajar el lunes. Entonces, espejo cóncavo. Como les digo, el hecho de que la física de los espejos planos sea fácil no significa que la geometría de los espejos planos sea fácil. En los ejercicios de espejos planos pueden resultar cosas muy complicadas geométricamente. Pues para que ustedes sepan y estén como al tanto de eso. Entonces, ¿qué es un espejo cóncavo? Es un espejo con esta forma. Se suele pintar rayitas en donde la luz no va a llegar, ¿cierto? Donde no va a haber reflexiones. O sea que la luz se va a reflejar en esta parte que es lisa. A este punto vuelve y se le llama el vértice, a este el eje principal, todo lo mismo. ¿Listo? El eje principal.
Otra vez h va a ser la altura del objeto, h' va a ser la altura de la imagen. Todo igual. Pero en un espejo cóncavo ya existe algo que se llama el radio de curvatura, pues porque es curvo. Entonces vamos a decir que C es el centro de curvatura. Y a R se le llama el radio de curvatura. Vuelve y juega. Entonces aquí hay un trazado de rayos. Se trazan siempre 3 rayos importantísimos. El primer rayo es un rayo paralelo. Rayo paralelo. Entonces viene, usted escoge cualquier punto del objeto, pues de la flechita, siempre pone una flechita ahí como por referencia. Entonces lo voy a volver a hacer acá para no recargar el dibujo. Entonces, un rayo paralelo que se devuelve pasando por el foco. Entonces tenemos el centro de curvatura y tenemos el foco, que es un punto que está entre el centro de curvatura y el vértice. A este punto se le llama el foco. Entonces vamos a definir aquí, en el dibujito anterior, vamos a definir el foco. El foco es una distancia. A la cual todos los rayos paralelos se enfocan. Esa es la definición del foco. Entonces, ¿cuáles son los rayos paralelos? Todos los que vienen desde muy lejos se meten al foco. Se meten al foco. Supongamos que este es el foco. Entonces usted me manda un rayo por acá, se mete al foco. Por acá, si es paralelo al eje, se mete al foco. Yo creo que aquí me hizo falta aclarar una cosa. ¿Paralelos a quién? Al eje principal. Corríjanlo ahí o añádanlo, porque eso sí es importante. Es paralelo al eje principal. Ya enseguida vemos algunas imágenes ahí. Listo. Entonces el primer rayo que se traza es un rayo paralelo. El segundo es uno que pase por el centro de curvatura. Al centro de curvatura. Entonces este se devuelve por el foco. Siempre. Este se devuelve por él mismo. Me explico. Un rayo que salga de acá y pase por el foco, cuando pegue en el espejo se va a devolver por ahí mismo. O sea, este rayo viene desde acá, pega en el espejo y se devuelve por ahí mismo. Mientras que este pasa paralelo al eje, pega en el espejo y se devuelve por el foco. Y por el principio de simetría, un rayo, el tercer rayo, es un rayo al foco y se devuelve paralelo. Entonces usted lo manda por el foco, cuando pega en el espejo se devuelve paralelo. Donde se crucen los 3 rayos, ahí se forma la imagen. De la física de ondas
Esto es lo más, esto y lo que viene de refracción es lo más aplicado en ingeniería. Porque con eso se construyen las antenas parabólicas, los lentes de las gafas, de los retroproyectores, de las cámaras. Se construye pues la mayoría de los dispositivos. Pues la posición ya sale por geometría, ¿cierto? Señor, señor. Entonces ya la posición exacta, pues en coordenadas ya sales por pura trigonometría. Sí, pura trigonometría. Es más, en este trazado de rayos se enseña porque uno, aplicando una formulita, puede calcular esta distancia. Pues la distancia Q, que ya la definimos como la distancia objeto, o puede calcular el foco o algo así. ¿De acuerdo? Pero si uno hace bien con regla todos estos rayos, eso le sale perfecto. Le sale el punto donde se encuentran perfecto. Muy bien. Esta imagen es real. Imagen real. Porque está en el espacio físico y la luz se está cortando en el espacio físico. O sea, si usted observa, si usted pone su ojo acá, usted va a observar esta flechita, la va a observar ahí y desde ahí viene luz. Diferente a lo que va a suceder en un espejo convexo, donde la luz usted la va a ver que proviene de atrás del espejo, y entonces esa imagen se va a llamar virtual. Vamos a deducir la fórmula del fabricante con el siguiente dibujo para concluir la clase. Vamos a suponer que este es el objeto de altura h, que este es el centro de curvatura, que aquí se formó la imagen, obviamente pues si este es el centro de curvatura, la distancia desde aquí hasta aquí es r, el radio de curvatura. Esta es la distancia a la imagen, obviamente esta es la distancia objeto. A este ángulo, bueno, entonces vamos a trazar los rayos principales. El primer rayo sería este. Otro rayo sería por el centro de curvatura. ¿Listo? Entonces este ángulo vamos a llamarlo alfa, que es este mismo alfa. Y bueno, ahí el dibujo obviamente me quedó mal hecho, pero este es teta y este también sería teta. Pues esos dos ángulos, aunque se vean diferentes, son iguales, pues por la definición del vértice. Recuerden que un rayo que vaya del objeto al vértice se refleja con un ángulo idéntico, pues por definición. Entonces la fórmula del fabricante se deduce de lo siguiente. El ángulo tangente de teta, o sea la tangente de este ángulo, tiene dos equivalencias. La primera es menos h sobre q, ¿cierto? De aquí a aquí hay q, y esto es menos h pues porque está hacia abajo. Pero tangente de teta también es con este otro triángulo grande, h sobre p. Mírenlo, h sobre la base, y la base es p. Mientras que este es h' sobre la base, que es q, y tiene un signo negativo porque hacia arriba es positivo y hacia abajo
es negativo y este se puede considerar el eje principal o el eje X. ¿Listo? Entonces eso es tangente. Pero resulta que ya definimos que la magnificación era h' sobre h. Entonces miren que podemos combinar estas dos ecuaciones de tal forma que mandamos a dividir h y a multiplicar a p. Entonces la relación queda q sobre p igual a h' sobre h. Entonces ya tenemos una primera ecuación. La segunda ecuación la sacamos de tangente de alfa, que también tiene una doble equivalencia. Tangente de alfa, por un lado, es con este triangulito de aquí adentro. Bueno, capaz es que vuelve el dibujo y me quedó mal hecho, porque esta línea tiene que pasar por acá. ¿Sí ven? Volver a hacer. Entonces esta es h'. Este es alfa, este es alfa, este es h. Bueno, no importa este desgraciado. Se supone que esto aquí tiene que cruzar, no importa. Estos son dos triángulos. Yo me puedo quedar haciendo dibujos a mano toda la... Entonces ya hicimos la relación de tangente de teta sobre tangente de... con h y con h'. Entonces desde allí obtuvimos la primera ecuación, que era esta. Ahora vamos a obtener la segunda, que es con tangente de alfa. Entonces tangente de alfa es h sobre p menos r. ¿Por qué p menos r? Esta es desde aquí hasta aquí. Pero la base del triángulo es esta. Y como este es el centro de curvatura, porque este rayo se está devolviendo por ahí mismo, entonces este desde aquí hasta aquí es r. O sea que este pedacito de aquí es p menos r. Desde aquí hasta aquí. Pero si nos fijamos en este otro triangulito pequeño, tangente de alfa va a ser menos h, porque va hacia abajo, sobre este pedacito, pero este pedacito es r menos q, porque q es desde aquí hasta aquí. Nuevamente hacemos h' sobre h, h' sobre h, que es igual a r menos q sobre p menos r, y con este signo menos acá afuera, y esto a su vez es igual a q sobre p por esta ecuación de aquí arriba. Bueno, pueden observar una cosa, revisemos este es h sobre p, pues esto es un signo más acá, ¿cierto? Y esto es h', entonces aquí hay un menos. Bueno, este está bien, pero lo que está mal es que como aquí hay un menos y aquí hay un más, entonces esta ecuación tiene un signo menos acá, para que lo vean.
porfa, que ahí no lo puse. H' sobre H es menos Q sobre P, porque a un lado lleva un menos y al otro no. Entonces aquí lleva un menos y aquí lleva un menos y estos dos menos se cancelan. De esta relación pues ya se nos acabó el tiempo, entonces les dejo como tarea de aquí de esta ecuación, demostrar que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 2 sobre R, y a este factor de acá es al que se le llama el foco. O sea, el foco es la mitad del radio de curvatura. Y esta sencilla ecuación, pues es sencilla matemáticamente, pero físicamente hay que saberla aplicar. Es lo que se llama la ecuación del fabricante. Un par de comentarios ahí sobre la ecuación para dejar así por hoy. Primero, esta ecuación, si usted conoce el foco, usted sabe dónde quiere poner su objeto y siempre va a encontrar la imagen. O sea, usted va a encontrar dónde queda la imagen. Segundo, usted puede, si usted hace que el objeto esté en el infinito, o sea, ¿qué es un objeto en el infinito? Muy lejos, tal que todos los rayos lleguen paralelos al espejo. Entonces, la imagen va a estar exactamente en el foco. O sea, si usted hace P igual a infinito, 1 sobre infinito da 0, y entonces 1 sobre Q igual a 1 sobre F, implica que Q es igual a F. Y eso es una antena parabólica. El satélite está tan lejos emitiendo ondas que las ondas todas llegan paralelas. Entonces las ondas se reflejan y enfocan toda la energía en el foco, ¿cierto? En la mitad de C del radio de curvatura. Y lo último es que P y Q y F están estrictamente atadas a la construcción que acabamos de hacer. O sea que P puede llegar a ser negativo, Q puede llegar a ser negativo, depende del problema. Y eso es lo que vamos a ensayar y entrenar durante el taller o durante la clase del lunes. Pueden hacerse los ejercicios del libro de física de Serway, pueden hacerse los 10 primeros del capítulo 35. O bueno, 10 de los 20 primeros. Como para que vayan calentando motores con este tema, que es como la oportunidad pues de levantar todas las notas. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces nos vemos. Chao.